Buenas, mi nombre es María Sánchez y hoy vengo a dar una pequeña explicación de lo que es la teoría del consumidor. Iniciemos con lo que es la teoría de utilidad. Es aquella que se encarga de explicar la conducta de los consumidores partiendo de la idea de que cada persona demandará la cantidad de bienes y servicios que maximice su utilidad. En pocas palabras, podemos decir que en la economía se denomina utilidad a la satisfacción que tiene el consumidor por los bienes o servicios que adquiere. Es aquí en donde se presenta a mediados del siglo XIX la teoría de utilidad desarrollada por el economista Friedrich von Wieser. Y en base a esta teoría, los economistas intentan explicar cómo dividen los consumidores sus recursos habitualmente limitados. Es allí en donde se presenta la teoría del consumidor, siendo aquella perspectiva microeconómica destinada a conocer el comportamiento de los consumidores en su decisión de satisfacer sus preferencias y necesidades. Cuando hablamos de teoría del consumidor y utilidad, esta nos abarca lo que son las restricciones presupuestarias del consumidor, es decir, hasta qué punto puede llegar dicha persona con el ingreso que tiene. Así los individuos maximizan su utilidad o eligen la cesta de consumo que mayor preferencia tengan en ese momento. La utilidad está ampliamente relacionada con el consumidor por el simple hecho de que si aumenta o disminuye el consumo de esta persona de cualquier bien, ya sea X o Y, esta misma, o mejor dicho, la utilidad también será afectada por lo mismo. Es por ello que siempre mantienen una estrecha relación. Ok, ¿y cómo esta permite explicar las preferencias del consumidor? Los principales objetivos de la teoría del consumidor, como los hemos planteado durante las clases, es primero, determinar el impacto en la demanda por mercancías. Segundo, averiguar qué reglas guían el comportamiento de las personas en el mercado. Y tercero, qué limitaciones encuentran al tomar una decisión. En base a estos tres objetivos, se puede decir que la teoría del consumidor engloba la interacción de preferencias de los consumidores, las combinaciones preferentes de bienes que reportan igual satisfacción y la totalidad posible de bienes que se pueden agotar con un ingreso dado. En la teoría del consumidor se asume que las preferencias del individuo guardan los elementos siguientes. El primero es que los bienes que pueden adquirir el consumidor son comparables entre sí. Y segundo, que las preferencias del consumidor son transitivas, es decir, que en la mayoría de los casos A es preferible a B, B es preferible a C, o como se dice normalmente, A es estrictamente preferible a B y por ende B es estrictamente preferible a C y así sucesivamente, dependiendo en la curva de indiferencia en la que se presente. Ok, pasemos a lo que es la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria representa el conjunto de posibilidades del consumo máximo que podemos obtener hasta terminar nuestros ingresos disponibles. Dichas posibilidades de consumo se representan de manera gráfica como una línea de alternativas de consumo, en donde podemos ver las posibles cantidades a consumir de los bienes. La restricción presupuestaria se conoce también como la recta de balance o recta presupuestaria y básicamente en su gráfica representa las posibles combinaciones de consumo de bienes hasta agotar nuestro ingreso disponible. ¿Por qué es importante para la ley mantener lo que es la fórmula de restricción presupuestaria o nombrarla al momento de hablar de la teoría del consumidor? Porque como su propio nombre lo dice, es aquella restricción que tenemos como consumidores, hasta qué límite podemos llegar. Si tenemos un ingreso por ejemplo, de $200, nosotros no podemos comprar algo que salga mayor a $200 porque no tenemos el dinero para ello. Es por ello que es importante tener la restricción presupuestaria porque nos da como la ayuda o la facilidad de poder ordenar las ideas que tiene el consumidor al momento de llevar una compra, qué es más prioritario, qué es más importante. Y como estuvimos hablando en clase, ¿qué está el consumidor o en mi caso, qué estoy dispuesta a sacrificar, o dejar de lado con el fin de comprar un bien que tenga mayor importancia o mayor necesidad en ese momento? ¿Por qué digo en ese momento? Porque posiblemente ahorita en diciembre la mayor necesidad que tengo es realizar las hallacas, pero en enero ya será otra cosa, ya no tendré que hacer hallacas. Entonces a eso es a lo que me refiero cuando digo en ese momento. Por ello, es importante tomar en cuenta la restricción presupuestaria, es en donde nos demuestra el límite que tenemos como consumidores y poder evaluar qué es más importante y qué no. ¿Cuáles son los elementos que constituyen la restricción presupuestaria? Para mí los elementos que la constituyen son los precios de cada bien, es decir, X o Y.
con cualquier tipo de bien, ya sea electricidad, luz, agua, internet, puede ser cualquier tipo de bien. La cantidad de los bienes, es decir, qué cantidad estoy comprando yo de ese bien, ya sea X o Y. Por ejemplo, si X son camisas, qué cantidad de camisas estoy comprando. Y si Y son zapatos, qué cantidad de pares de zapatos estoy comprando. Y por último, el ingreso total a gastar del consumidor. Bien, pasemos a lo de en qué se basa la decisión del consumidor. La teoría revela que el consumidor, cuando se encuentra frente a un conglomerado de bienes, gastarán su ingreso maximizando su utilidad, es decir, va a seleccionar procurando reportarse al mayor grado de satisfacción que pueda alcanzar. El proceso de decisión de compra, también conocido como proceso de decisión del consumidor, se refiere a las etapas de toma de decisión que el consumidor atraviesa antes, durante y después de realizar la compra de dicho producto o servicio. Un punto central de este proceso es el hecho de que la compra es generalmente valorada en términos monetarios y que el consumidor se toma su tiempo para analizar las alternativas a su alcance. Durante este proceso el consumidor se da cuenta de cuáles son sus necesidades y las analiza, recolecta información sobre la forma de solventarlas, evalúa las alternativas disponibles y realiza una decisión de compra final para posteriormente evaluar su experiencia de compra. Aquí también tiene un poco que ver lo que es la restricción presupuestaria. Se encarga de evaluar qué es más importante y qué no, porque pues como todo en la economía, no todo se va a satisfacer. Todos nuestros bienes son limitados. Por ende, tenemos que llegar siempre a la conclusión de elegir entre cuál de todos esos bienes yo me voy a llevar. Bien, ahora pasemos a lo que es cuál es la base teórica que fundamenta el equilibrio del consumidor. Como dijimos anteriormente, cuando hablamos de teoría del consumidor, queremos decir que es aquella que se encarga de buscar o determinar cómo el consumidor desea asignar o distribuir su renta para adquirir distintos bienes o servicios, consiguiendo el mayor grado de satisfacción posible. Es decir, qué es lo que planea el consumidor con respecto al ingreso que tiene al momento de comprar dichos bienes a los que les tenga mayor satisfacción, por así decirlo. Para un consumidor, su presupuesto de consumo es su nivel de ingreso. Con eso es con el que el consumidor se maneja al momento de realizar compras. Entonces, podemos decir que el punto de equilibrio del consumidor ocurre cuando obtiene la mayor satisfacción al momento de la compra, o es decir, una mayor utilidad, por así decirlo, en una mercancía según su renta o presupuesto. Es decir, el consumidor debe gastar su presupuesto limitado en los bienes que le da mayor utilidad marginal. Es decir, en el momento en el que no sacrifica ningún bien por otro, momento en el que obtiene ambas cosas con el ingreso con el que obtuvo. Bien, pasemos a la parte que es el ejercicio. A mí me dicen que seleccione una función de utilidad a mi conveniencia o a mi gusto y que me encargue de obtener las funciones de demanda con respecto a los dos bienes, es decir, X o Y. Bueno, yo decidí tomar esta función de utilidad que es U es igual a 2X más Y a la 1 medio. Y resalté que el precio de X me vale 10, el precio de Y me vale 20 y el ingreso me vale 200. Bien, al momento de obtener la optimización, la maximización del consumidor, debemos calcular primero la optimización máxima del mismo. Por ende, acudimos a lo que es lo siguiente. Seguimos estableciendo que mi utilidad es igual a 2x más y a la 1 medio. Todo eso sujeto a la función o la fórmula de ingreso, que es y es igual a x por p de x más p de y. Bien, mi función objetivo es Lagrange. Entonces yo Lagrange le voy a colocar los datos de mi utilidad. Es decir, Lagrange va a ser igual a 2x por y a la 1 medio. Bien, después de eso el siguiente paso es ampliar la fórmula del ingreso con la fórmula de Lagrange. Bien, es la que obtenemos aquí y establecemos lo que son las condiciones de primer orden. Eso es lo que significa la abreviatura de CPO. El primer paso de estas condiciones, o la primera condición por así decirlo, es que vamos a derivar la fórmula que ampliamos, es decir, la fórmula de Lagrange, con respecto a X.
Haciendo las operaciones correspondientes, este es el resultado que me daría. Después de obtener la derivada con respecto a x de esa función o de esa fórmula, yo voy a despejar lo que es lambda. Haciendo los despejes correspondientes, esta sería la fórmula que me quedaría. Después pasamos a la segunda condición, que es derivamos Lagrange, pero esta vez con respecto a y. Mismo procedimiento, hacemos la derivada correspondiente, se nos presenta la siguiente función, luego volvemos a despejar lambda, pero de esta función de la 2. Obtenemos nuestro despeje y por último pasamos a la tercera condición, que es que derivamos la misma función de Lagrange, pero en este caso vendría siendo con respecto a lambda. Realizamos la operación correspondiente y este sería el resultado que nos daría, menos x por p de x más y por p de y menos ingreso. Bien, con respecto a estas condiciones, cuando hablamos de equilibrio, la condición de este mismo es que lambda tiene que ser igual a lambda. Es decir, el primer despeje que obtuvimos de la derivada con respecto a x tiene que ser igual al segundo despeje que obtuvimos con la derivada con respecto a y. Bueno, unimos los que son los términos semejantes, los p de x por un lado, los precios de x y y por un lado y lo que es el bien de x y y por el otro extremo. Bien, nos quedaría que x entre y es igual a p de x sobre p de y. Y luego pasamos a despejar. Despejamos lo que es x y despejamos lo que es y. Bien, al momento de despejar se nos presenta el despeje con x, vendría siendo la fórmula número 4, y el despeje con y vendría siendo la fórmula número 5. El siguiente paso es que ambas fórmulas 4 y 5 vamos a sustituirlas en la función o en la condición de primer orden número 3. Bueno, hacemos la sustitución primero de la función 4, es decir, sustituimos x. Ya después de sustituir x, obtenemos lo que es x marshalliana, es decir, nuestra primera función de demanda con respecto al bien de x. Bien, luego sustituimos y. Después de hacer eso, tenemos y marshalliana, que vendría siendo la función de demanda con respecto al bien de y. Y nada, después de obtener todos esos datos, pasamos a lo que es sustituir. En el caso de que se quiera graficar, pasamos a lo que es sustituir. Sustituimos el ingreso, p de x y p de y en ambas funciones marshallianas, es decir, en x y en y. Dijimos anteriormente que ingreso valía 200, el precio de x 20 y el precio de y 40. Hacemos lo que es la sustitución y en este caso x marshalliana me vale 10 y y marshalliana me vale 5. Esa sería mi respuesta. Mis funciones de utilidad con respecto al bien de x y el bien de y vendría siendo 10 y 5. Muchas gracias.